para comenzar a tener una idea de cómo está Bolivia, habíamos convocado al compañero Vladimir Ochoa, quien conocimos en estos años, que vino a la Argentina para diciembre. No sé si está en la plataforma. Vladimir, ¿nos escuchás? Sí, con mucha claridad, querido profesor José Schulman, y a todos los compañeros. Perfecto. Aquí desde La Paz, Bolivia, para poder intercambiar ideas, poder informar sobre la crisis democrática en el país que se va arrastrando desde el 2019 y con ello los efectos de la violación de derechos humanos en todos los sentidos, principalmente al debido proceso, la criminalización de la protesta, que están estrictamente vinculadas a la afectación a la democracia boliviana. Un saludo desde acá y estamos atentos para poder participar. Perfecto. Bueno, te agradecemos la participación. Estamos en comunicación también con Camilo Pérez Bustillo y bueno, vamos a tratar de que nos pongas al tanto de qué es lo que está sucediendo hoy y qué expectativas tienen con respecto a la audiencia pública del 11 de agosto. Perdóname, no lo aclaré, Vladimir, es para vos la pregunta, la introducción. Muchas gracias, querido compañero, un saludo a todos los que nos están escuchando, un saludo fraterno a todos los pueblos de América Latina que luchan por mejores días de la clase trabajadora de cada uno de sus países. Sí, a ver, lo que hay que dejar en claro es que desde el 2019 el Estado Plurinacional de Bolivia ingresó en una situación de crisis institucional, el cual deriva naturalmente en una crisis democrática, en una violación del Estado de Derecho, y reitero, para mí es muy importante dejar en claro la crisis democrática. ¿Por qué señalamos una crisis democrática? Porque se ha gestado un golpe de Estado y la población, la comunidad latinoamericana tiene que saberlo, ¿no? Esto fue un golpe policial, cívico, porque ha sido promovido por sectores de clase media antipopulares, dirigidas como grupos de choque a través de sectores antinacionales, antipopulares, es decir, por las oligarquías de Bolivia, quienes se encontraban agazapadas a punto y esperando el momento para asaltar el Estado. En ese sentido, ellos han tenido una acumulación política de más de 14 años, que ha sido la vigencia del gobierno popular del hermano presidente Evo Morales, ¿no? Y digo de una acumulación porque se han ido manteniendo algunos actores políticos sediciosos de ese momento, que hoy en día en las elecciones nacionales de la gestión pasada se presentaron a las elecciones nacionales, y estoy hablando del agente de la CIA, Jorge Tuto Quiroga, quien habría sido vicepresidente del ex dictador Víctor Hugo Banzer en la década de los 90. Al fallecimiento de este dictador fue elegido, por sucesión constitucional, se constituyó como presidente de la entonces República de Bolivia. Otro actor principal del proceso de privatización de las empresas y de los recursos naturales en la década de los 90, producto del 21060, del decreto 21060, es el señor Samuel Doria Medina. Y otros actores ligados a estos grupos oligarcas y paramilitares, como es el señor Luis Fernando Camacho, quien se constituyó en el presidente del Comité Cívico Santa Cruz, que lamentablemente ese grupo de choque no tiene una representación cívica, más está ligado a los sectores empresariales, quienes fueron la punta de lanza en los acontecimientos del 2019 para los atentados y ataques ante la protesta popular del movimiento indígena originario campesino, que al mismo tiempo también en este último acontecimiento de la Gran Rebelión Popular del 2026 actuaron con la policía para atacar al movimiento indígena originario. Pero eso
lo voy a plantear en el momento correspondiente y cierro paréntesis con relación a ese grupo. Entonces, se gestó un golpe de Estado, muy bien. ¿Y por qué nosotros planteamos que se ha generado una crisis, no? Se ha trabajado con mucho tiempo el 2019, con gestiones anteriores, una narrativa que ha sido la posibilidad de un fraude, ¿no? Que ha terminado precisamente en cuestionar, en generar ataques y desconocimientos al proceso electoral del 2019. Quedan los registros de la historia boliviana que en ese momento el gobierno nacional de Bolivia, el gobierno de Evo Morales, hizo todas las gestiones para demostrar y que sobre todo, se aclare que no ha existido ningún fraude. Incluso de manera transparente invitó a la participación para que participe en este proceso postelectoral al señor Almagro, representante de la OEA en ese momento, ¿no? Estos organismos se parcializaron y emitieron un informe, ojo, un informe no definitivo ni mucho menos vinculante, donde sí habían señalado algunas observaciones, pero no se ha determinado en lo absoluto el fraude electoral, en lo absoluto. Sin embargo, se abandonó la vía democrática, es decir, la solución democrática, que incluso el mismo presidente señaló, dijo, si es tanta la preocupación de un supuesto fraude, volvamos a hacer nuevas elecciones. Obviamente, si Bolivia volvía a las nuevas elecciones, en ese momento existía la posibilidad de que se vaya a reproducir el voto que había alcanzado más del 40% para el expresidente Evo, incluso tal vez podría haberse acrecentado. Ese era un peligro latente, por lo cual estas fuerzas antipopulares han decidido radicalizar su movilización disfrazada de una reivindicación democrática que duró por mucho tiempo, casi más de 30 días aproximadamente, pero sin embargo, el salto cualitativo de la movilización se produjo en el momento en que la policía y las Fuerzas Armadas, principalmente la policía, llegó a un amotinamiento. Cesaron las unidades policiales de todas las capitales de la ciudad y encapsularon al movimiento popular, porque salió la policía a reprimir y posteriormente dieron el golpe de Estado. El presidente Evo entre el 10 y el 11 de noviembre renuncia, y aquí se da un fenómeno muy importante, ¿no? La Constitución Política del Estado reconoce la sucesión constitucional, es decir, que ante la renuncia del presidente debería asumir el vicepresidente. Ante su renuncia debería asumir el presidente del Senado. En ese momento la presidenta del Senado era la compañera Adriana Salvatierra. Sin embargo, por toda la presión, más que todo, reitero, la presión de la fuerza policial, ¿no? Se hizo una maniobra táctica que terminó, ojo, en el nombramiento ilegal de la señora Yanine Áñez, quien no estaba en la línea de sucesión, pero ante las denuncias hicieron ahí lo que decimos los bolivianos, la chicana, para promoverla, y se impusieron. Para ese momento, la correlación de fuerzas estaba fortalecida en ese lado, ojo, por la primera punta de lanza, que era la fuerza policial, seguida por las Fuerzas Armadas, que van a tener un papel mucho más relevante en el momento de sostener a este gobierno de facto e ilegal. Camilo. Como pueden ver, entonces, ahora enfocando el desarrollo histórico desde el derecho a la protesta a la luz de la jurisprudencia de la OEA y de la CIDH sobre todo, se señala claramente, por lo menos en el informe de la Lotería del Derecho a la Libertad de Expresión del 2019, que el derecho a la protesta es totalmente legal, pero sobre todo legítima.
hasta incluso en una interpretación coloquial, para que se me entienda, puede entenderse que es sagrada en la medida que va a defender principios, valores y aspectos democráticos. Para ese momento, la crisis democrática se había instaurado de manera incuestionable porque se había otorgado un golpe de Estado y la solución constitucional era totalmente ilegal e incuestionable. Quiero abrir un paréntesis acá porque es importante dar una línea fundamental. El gobierno de facto de Yanine Áñez, que estuvo desde noviembre hasta octubre, de noviembre de 2019 a octubre de 2020, tuvo prácticamente un año de vigencia. Sin embargo, aquí viene la puntualización que quiero hacer. Hasta el día de hoy, no se ha demostrado el supuesto fraude electoral. Y yo reitero el año que se ha tenido, porque era el año precisamente que ellos tenían para poder demostrar de manera objetiva e incuestionable el supuesto fraude electoral. Nunca existió, no existe hasta el día de hoy. Vladi, Nada. Quería proponerte un ejercicio que hagamos y pedirle a Camilo, si está en línea, Sí, está en línea. Como si ya estuviéramos en la audiencia, si se te ocurre hacer alguna pregunta de detalle que permita identificar mejor los problemas denunciados. Y de paso presentarlos, Vladimir Ochoa, Camilo Pérez Bustillos, compañeros, ambos. No, muchísimo gusto y un honor poder acompañarlos en este proceso, hermano, compañero Vladimir. Pues para nosotros es simplemente una tarea que nace de la responsabilidad histórica, de la solidaridad. Entonces, nada más que sepan que cuentan con nosotros. Muchas gracias por esta iniciativa. Para nosotros es otra vez un honor y una responsabilidad poder apoyar, estar con ustedes el 11 de agosto y que este sea el inicio de un proceso, ¿no? de acompañar esta lucha y en términos de darle seguimiento al proceso de precisamente de erradicar este tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias y especialmente ante el público de Estados Unidos, o sea, nuestra responsabilidad ante el Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos, abogadas y abogados, y la Asociación Internacional de Abogados y Abogadas Democráticos, la IADL y sus filiales y la Asociación Americana de Juristas, porque consideramos que este es un caso emblemático de lo que precisamente ha señalado el compañero Vladimir, que es la crisis del Estado de Derecho y de la democracia a escala continental. O sea, Bolivia como caso representativo de lo que en estos momentos está en ciernes. Ya en Perú se veía, ¿no? Desde hace varios años. Tenemos el caso del presidente legítimo Pedro Castillo, que sigue preso, ¿no? Ya hubo una ruptura del Estado de Derecho en Perú, pero ya viene también la reimplantación de la dinastía Fujimori, tristemente en pocos días, el 28 de julio, ¿no? En Colombia va a ser el 7 de agosto, el presidente de la Estrella, que se va a imponer ilegítimamente también, y el desmantelamiento de lo que se había logrado durante el periodo del presidente Petro. Vemos el presidente Noboa, que se ha entregado por completo, también en la región andina, tristemente. Hemos visto lo que ha sucedido en Venezuela, tristemente, con la intervención, invasión, el secuestro del presidente Maduro, etcétera, ¿no? Y las amenazas que penden en estos momentos en contra de Cuba, desde luego, de México, contra la región entera, ¿no? Entonces vemos el caso de Bolivia como un caso emblemático de un patrón continental, de esta nueva ofensiva imperialista y neocontinental, lo que implica el escudo de las Américas,
y Bolivia pues como una muestra, ¿no?, de este proceso más generalizado. Una tiene propuesta. Que ver con la región andina, tiene que ver con la naturaleza pluricultural del Estado, lo que está en juego por ser también tan emblemático Bolivia de esos avances a través de su orden constitucional revolucionario. Entonces, bueno, otra vez, simplemente manifestar nuestra solidaridad. Una propuesta de... Todas y todos que nos escuchen, que nos acompañen 11 de agosto en esta audiencia emblemática. Un abrazo, compañero. Una propuesta de incorporación de prueba. En unos momentos, pero es un saludo solidario y revolucionario. Muchas gracias. No, yo lo que decía es, propongo que se incorpore como prueba del testimonio de Vladimir y de lo que se va a presentar en la audiencia, la autoincriminación de Elon Musk, quien declaró públicamente que se hacía responsable del golpe de Estado, que lo había hecho para robar el litio y que lo volvería a hacer. Creo que incluso después de la audiencia habría que ensayar si hay en algún lugar de Estados Unidos espacio para presentar una denuncia, porque él pública y de manera absolutamente cínica reconoció que organizó el golpe y que lo volvería a hacer, ¿no? Así que seguimos escuchando a Vladimir sobre la crisis democrática en Bolivia. Claro, y para nosotros es muy importante, lo que Camilo ha señalado es cierto, ¿no? El fascismo es un método político también, que se ha ido transformando hasta la actualidad. Pero una de las esencias, uno de los pilares fundamentales del fascismo, consiste en comprender un principio básico, ¿no? Lo que las derechas no pueden ganar en la vía democrática, lo hacen a través de la violencia. Y ese es un elemento fundamental, porque estos acontecimientos de ruptura, de violación del Estado de Derecho y del principio de legalidad en la esfera de la democracia son su expresión. Y eso lo voy a demostrar a continuación. A partir de este punto que acabo de exponer, va a suceder un acontecimiento fundamental. Se ha generado, después del golpe de Estado, después de la imposición de Yanine Áñez, una gran movilización popular, principalmente con la participación del movimiento indígena originario campesino. Abro un paréntesis para que entienda América Latina por qué para Bolivia es muy importante como sujeto histórico el movimiento indígena originario campesino. Como ustedes saben, Bolivia fue parte de la colonia española, que significa la incorporación al capitalismo mundial, pero como fuente de extracción de materia prima, sin la posibilidad de un desarrollo industrial. No ha existido un desarrollo de proletarización hacia la generación de obreros. Más todo lo contrario, se ha tenido ahí una gran cantidad de recursos económicos en Bolivia que la mayoría han sido extraídas y transferidas directamente hacia el exterior. En el caso boliviano tenemos, por ejemplo, el tema de los varones del estaño, ¿no? Siempre estuvo vinculado Bolivia a la explotación de los recursos naturales. Entonces, el movimiento indígena y campesino siempre ha sido la mayoría, y reitero, Bolivia no ha tenido un desarrollo obrero, a pesar de que tuvimos a partir de la década de los 30 un desarrollo minero obrero. La máxima explosión solamente son los obreros mineros. Claro. Tenemos un movimiento obrero fabril muy reducido, pero el movimiento obrero, a partir del decreto supremo 21060, que es la privatización, el ingreso de los gobiernos neoliberales, el movimiento obrero se ha reducido mucho más y ha provocado en la década de los 80 la famosa migración de los centros obreros al campesinado. Es decir, que los obreros se volvieron campesinos y por eso
la fuerza política, organizativa y la base social deviene de la clase trabajadora en Bolivia del movimiento indígena originario campesino. Otro paréntesis, yo sé que es harina de otro costal, pero podemos hablar de una lucha de clases racializada en Bolivia, pero lo tocaremos en el momento correspondiente. ¿Pero por qué lo genero? ¿Por qué lo planteo? Porque en Bolivia, a la luz de Zabaleta Mercado, con relación a lo nacional popular, el movimiento indígena originario campesino es el sujeto histórico sobre el cual descansa y es el defensor y la vanguardia de la defensa de los intereses nacionales y populares. Por eso es la fuerza y la importancia como sujeto histórico. El movimiento obrero también tiene su participación, pero reitero, a partir del 85 se ha reducido su fuerza numérica en el movimiento popular. Entonces, se genera una movilización popular en contra del golpe de Estado desde las organizaciones campesinas y también desde los sectores de la ciudad, no es que no. Sin embargo, ya era incuestionable la crisis democrática. Nadie podía negar en ese momento, porque hoy está sentado a más de 7 años, que sí había una crisis de Estado, una crisis institucional, que es igual a crisis democrática. Entonces, volvemos al principio básico de la Teoría Especial del Derecho a la Libertad de Expresión. La protesta es legítima y sagrada cuando estén involucrados aspectos, principios, valores democráticos. Bueno, pero ante esa crisis democrática, ahí vuelvo y hacía referencia la actitud fascistoide, ¿no? Lo que no puedes resolver con el diálogo, con la democracia, lo resuelve con violencia. Y eso ha significado que de manera ilegal, ¿no?, las Fuerzas Armadas salen a las calles en compañía, lamentablemente, de grupos paramilitares como ser la Resistencia Juvenil Cochala, vinculada también a la Unión Juvenil Cruceñista, que son las juventudes de la Unión Unión Cívica Cruceñista, liderada en ese momento por Luis Fernando Camacho, y comienzan a realizar actos de agresiones físicas a el movimiento indígena originario campesino. Ataques. Hemos tenido muchos heridos porque estos grupos paramilitares actuaron con la venia y de manera conjunta con la policía